Fanáticos madridistas, vikingos, merengues, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Blanca. Hoy para hablar sobre lo que fue ese partido en el Coliseum ante el Getafe, victoria 0-1 ajustadita por parte del Real Madrid. Y antes de comenzar, recordarle a todos y cada uno de ustedes que se suscriban, que le den like al video, que activen la campanita para ser los primeros en interactuar con nosotros y obviamente que comenten y dejen por allí en la cajita cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier análisis que también quieran sumar a lo que ha sido hasta ahora la temporada del Madrid y obviamente hoy en clave de jornada 33 de Liga. ¿Cómo fue este partido? Vamos a comenzar por el resultado final, 0-1, victoria del Real Madrid en la jornada 33 que le permite mantenerse en la lucha por ese título al campeonato de la regularidad, a la Liga eSports. Un gol de Güler al minuto 21 le daba la victoria al Real Madrid. Para este partido, Carlo Ancelotti alineó de la siguiente manera: Thibaut Courtois en el arco, línea de 4 en el fondo con Fran García, Alaba, Raúl Asensio y Lucas Vázquez. Un mediocampo algo engañoso, dependiendo de cómo lo vean. Cuando tocaba defender eran 4 jugadores los que estaban en la mitad. Estos 4 eran Brahim, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni y Arda Güler. Y en línea de ataque 2, al menos para defender, que fueron Vinicius y Endrick Felipe. ¿Por qué digo lo de al momento de atacar y defender? Porque según fuese el momento del partido, veíamos 5 jugadores en la mitad del campo en 2 escalones. A veces veíamos 4 solamente. Lo que sí es cierto es que aunque Arda Güler sale a la derecha y Brahim a la izquierda, no terminaron jugando en esas posiciones. ¿Cómo fue el desempeño del equipo línea por línea? Vamos a comenzar por Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, que estuvo muy bien, como siempre. Poco hay que decir del belga, y no porque sea malo, sino que su línea es bastante correcta y ascendente según vaya el tramo de la temporada. Tuvo una salvada importantísima que de hecho me atrevería a decir que es lo que confirma la victoria del Madrid cerca del minuto final. Creo que de hecho es la última jugada del Getafe. Además de eso tuvo por allí un encontronazo con una jugada peligrosa dentro del área en la que termina recibiendo un toquecito que al parecer lo aquejó bastante, y si no, igual se quejó para que el árbitro pudiera despejar su área, que está minada de camisetas azules y algunas camisetas blancas un poco confundidas. Para ese entonces jugábamos con uno menos. Ya les explicaré por qué aquellos que no hayan visto el partido. Del resto, pues Courtois correcto como siempre. En la línea defensiva, los laterales el día de hoy pudieron solapar muchísimo sus carencias defensivas gracias al planteamiento que Ancelotti propone con ellos. Bastante profundo, soy Fran García casi que como extremo, intercalando la posición con Vinicius en muchas ocasiones del partido. Lucas Vázquez, que intentaba hacer lo mismo y sumarse al ataque, aunque lo hacía más para poblar el mediocampo y permitir que Valverde llegara hasta la izquierda y tapar esas subidas de Fran García. Muy interesante esto que planteó Ancelotti, no solo por la idea, sino también por el hecho de que funcionó y fue bastante visible y bastante claro dentro del campo. La pareja de centrales estuvo bastante correcta. Me gustó hoy ese primer tiempo de David Alaba junto a Raúl Asensio. Asensio correcto, al igual que ha sido en toda la temporada. Tal vez un poco menos de ímpetu, no participa tanto como en esos primeros 20, 30 partidos que tuvo en esta temporada. Sin embargo, cuando le toca aparecer, lo hace bien. Ahí al comienzo del partido hubo una jugada en la que terminaron cruzándose 2 efectivos del Getafe por su espalda y lo confundieron un poco. Courtois supo solucionar sin mayor contratiempo. De igual manera, de ahí en adelante, Asensio estuvo totalmente correcto. Lo que les decía de Alaba, jugó solamente 45 minutos. Al parecer, alguna molestia muscular. Fue sustituido en el segundo tiempo por Camavinga, haciendo que Tchouaméni pasara a la línea de central con Asensio y Camavinga quedara como el mediocentro defensivo del equipo, junto a Valverde, formando un doble pivote. Pero Alaba hoy no fue tanto lo que transitó en el campo, no fue tanto el terreno que avanzó en conducción de pelotas, sino que balón que tenía con algo de espacio, metía muchas pelotas profundas y muy buenas por el sector izquierdo a la espalda de tanto de los mediocampistas como de la línea defensiva del Getafe. Balones que supo aprovechar Fran García, que cada vez que se sumó algún run generada por allí en el campo de Getafe, y también Vinicius, que no es tan dependiente de esto porque se las termina fabricando, pero estuvo bastante favorecido por el austríaco, que me parece hasta ahora los mejores 45 minutos que le he visto en
lo que va de temporada. A falta de saber cuál será su evolución física, ya había tenido algunas molestias Alaba antes de este partido, hoy fue titular, creo que por sorpresa para muchos. Era posible ver rotaciones, pero tomando en cuenta el estado físico, el rendimiento que había ofrecido y que Ancelotti se ha empeñado en la idea de Tchouaméni como central, yo no veía nada descabellado que Tchouaméni pudiese ser ese central y jugar con Camavinga en medio centro, que Camavinga venía en buena dinámica. En el medio campo, según la alineación, se las voy a colocar de nuevo, estábamos con 4 efectivos que eran Brahim, Valverde, Tchouaméni y Arda Güler. Se los leo de izquierda a derecha según lo planteaban en la imagen. Finalmente no fue así. Si había 4 mediocampistas para defender, en ocasiones incluso 5 mediocampistas para defender, para que el equipo se hiciera un poco ancho y en cualquier contraataque pudiesen abarcar mucho más espacio, apoyado por esa presión de los laterales que terminaban empujando en cualquier salida. Pero terminó jugando Brahim por derecha, como era evidente, y Güler terminó siendo una especie de 10 por delante de ese doble pivote de Valverde y Tchouaméni, y detrás de Endrick principalmente, porque Vinicius hoy jugó prácticamente de todo campista, alternando mucho su posición entre interior, extremo, muy poco de delantero y en algunos momentos teniendo ahí algún tipo de influencia en el círculo central para meter algunos cambios buenísimos, me parecen a mí, y además favorecer a la salida limpia y dinámica por parte del equipo. El doble pivote de Tchouaméni y Valverde hoy funcionó bastante bien. Tener a Valverde allí te permite abarcar mucho más terreno gracias a los incontables pulmones que tiene el uruguayo, y también hace que esté un poco más libre Tchouaméni, que no tiene que ir hasta la zona de defensiva para sacar la pelota o para permitirle a los laterales que terminen saliendo. Tchouaméni, que se centró muchísimo hoy en labores defensivas, cuando pasó a la defensa central, esa última jugada que les comentaba de Courtois, que tuvo que tirarse para salvar el disparo, creo que de Álvaro Rodríguez, el delantero del Getafe. Me parece que Tchouaméni pudo haber hecho más en esa acción en la que lo desbordan por izquierda. Ya tenía una amarilla, así que es muy probable que esa falta, que iba a ser obviamente la segunda amonestación, no haya llegado para no terminar expulsado, tomando en cuenta la importancia de los partidos que quedan. Y que en ese momento jugábamos con uno menos, porque Camavinga, que entró de cambio, terminó lesionado y no pudo continuar en el terreno. Valverde, que gracias a que Brahim terminó escorado a la derecha y se sumaba a esas acciones defensivas, era el encargado de cubrir el espacio dejado por Fran García en el sector izquierdo, para que Fran se pudiera sumar como extremo o profundizar un poco más el ataque por ese sector izquierdo en el que Vinicius hace bastante daño, y que Vinicius alternara entre una especie de segundo delantero, jugando como interior y siendo bastante móvil. De hecho, tuvo por allí algún disparo en el que precisamente Valverde estaba libre un poco a su derecha y no le entregó la pelota. Güler me parece que hizo un partido muy bueno, no solamente en actitud, sino también con pelota. Le falta un poco de soltura, que me imagino que irá llegando en función a la confianza. No sé si este cambio tan repentino, así como fue en detrimento de su nivel, ahora lo favorece muchísimo. No sé si tenga que ver con la muy posible salida de Ancelotti y que ya se esté subiendo el carro para contar como efectivo para el próximo técnico, o si simplemente este cambio que hemos visto después de la eliminación ante el Arsenal ha afectado de buena manera a todos los jugadores, incluyendo Güler, que hoy, les repito, jugando ahí como una especie de 10, tuvo un muy buen partido, generando balones largos muy buenos, pausas bastante inteligentes, algunas un poco largas, pero como les decía, esa dinámica, esa fluidez con la pelota, pues llegará poco a poco con el paso de los partidos, y obviamente teniendo a un Güler con mucha más confianza y con muchos más galones también que le vayan brindando sus compañeros dentro del campo. Vinicius por izquierda, un vendaval, una locura lo de Vinicius. Hoy, en un partido tan duro como el del Getafe, que no había pasado un minuto y ya estaba empujando, ya estaba metiendo codos, ya estaba avisando de un partido de bastante roce, Vinicius se comenzó a generar un montón de jugadas. Lo vimos muchísimas veces en el círculo central de la cancha, mandando cambios, jugando con sus compañeros, asociándose en la mitad del campo, permitiendo que Fran García subiera como extremo. De hecho, el propio Ancelotti le pedía a Vinicius que aprovechara esas subidas de Fran García para que jugara un poquito más
como interior. Se le vio muy suelto, muy confiado a Vinicius, un cambio total de actitud y de rendimiento que al parecer pues va con la flechita hacia arriba, va ascendiendo, lamentablemente ya cerca de finales de abril, pero un Vinicius que está demostrando que de a poco va volviendo. Brahim por derecha, haciendo la labor que se le pide en labores defensivas. Muy bien Brahim, ocupando los espacios de manera muy prolija. Sabemos que defender, meter la pierna no es su mayor virtud, tampoco es un portento físico para aprovecharlo en esas labores. Sin embargo, al momento de volver y al momento de cerrar espacio para que el Getafe no pudiese generar peligro, fue muy acertado Brahim, que además supo comandar muchísimas contras, y de hecho la jugada del gol nace gracias a una decisión de Brahim, que el 90% de los jugadores llegan y rematan frente al portero para generar un córner o buscar algún rebote favorable que termine dentro del arco, y Brahim tuvo la inteligencia y la frialdad para meter un recorte, girar, levantar la cabeza y habilitar a Arda Güler, que además marcó un golazo porque metió un recorte de izquierda para perfilarse de derecha. Creo que también la sorpresa le brindó el espacio suficiente para pegarle muy bien de derecha, con potencia además, sorprendiéndonos a todos y dejando a Soria expuesto ante un disparo al que reaccionó, me parece, un poco tarde, y es por eso que no logra detenerlo. En punta de ataque, Endrick, no voy a decir que fue un mal partido, pero tampoco fue un gran partido por parte de Endrick. Tuvo mucho de roce hoy, como les comentaba, desde el minuto 1. Ya le marcaron el territorio, ya le dijeron, aquí no te queremos, fuera acá, hablando siempre en argot futbolístico. Y pues jugadores con muchísima más experiencia le comenzaron a meter el cuerpo, lo desquiciaron un poco. Creo que Endrick terminó también un poco cansado justamente por esto, por la brega física a la que tuvo que exponerse durante todo el partido, con y sin pelota. En líneas generales, un actuar bastante correcto por parte del equipo. No hay ningún eslabón débil el día de hoy. Creo que la única noticia negativa es la lesión de Camavinga, que en una salida muy buena, tras una recuperación que hizo Camavinga, me parece que termina exigiéndose de más en ese segundo recorte, en lugar de desahogar por izquierda, y en ese movimiento termina estirando la pierna y en la zona del aductor, si no me falla la memoria, terminó algo afectado. Quiso seguir porque ya las ventanas de cambios estaban utilizadas por completo por Ancelotti, y yo creo que ni un minuto pasó cuando se tuvo que tirar nuevamente al piso para solicitar su salida del campo. De hecho, esta situación generó bastante crispación en el banquillo. Ancelotti terminó reclamándole a uno de los encargados del cuerpo médico. No alcancé a ver la cara de la persona que les comento, porque lo dejaron continuar. O sea, Camavinga sí insistió a Valverde. Era el que le decía que se saliera, que no importaba, que terminaban con 10, y Camavinga aún así pues prefirió mantenerse en el campo. Un partido bastante roce, un partido de oportunidades de al menos 20 minutos para Rodrigo, que apenas ingresó, el Madrid murió ofensivamente. Todo el peso ofensivo que había por izquierda se desapareció por completo. Rodrigo es un jugador que necesita mucho del traslado de la pelota, mucho uso de pelota, y el partido no estaba para eso, obviamente, por el rival que tenías enfrente, estar ganando 0-1 como visitante, y que además el gol tiene que llegar por un zapatazo de afuera, porque el área del Getafe estaba prácticamente intransitable. Así que tal vez el contexto del partido no favorecía del todo a Rodrigo, pero de igual manera pues Ancelotti quiso darle algunos minutos junto a Bellingham, que me parece que Bellingham entró un poco desconectado. En teoría entró por la labor de Güler, o por lo menos para llevar los hilos del equipo, ayudar ahí un poco a ese doble pivote que terminó siendo entre Federico Valverde y Eduardo Camavinga, pero ante cualquier mínimo contacto Bellingham estaba un poco más concentrado, me parece, en sacar alguna falta, y eso terminó generando alguna descompensación al momento de volver por tener menos efectivos. Mucha brega, mucho sacrificio por parte de Güler hoy, del propio Endrick. A Vinicius se le vio defendiendo bastante, muy presente en todo el campo. Eso es importantísimo, porque además le quita la cárcel de la banda izquierda. Sí, obviamente juega mucho por el sector izquierdo, pero ya en el partido de hoy se confirma que Vinicius puede jugar de la mitad hacia la izquierda, no solamente pegado a la línea.
y eso es positivo. Eso es positivo tomando en cuenta que otro de los efectivos importantes del equipo es Mbappé y que también había mostrado cosas similares dentro del campo en los partidos en los que no ha estado Vinicius. 1-0 la victoria por parte del equipo. No hubo mayor polémica hoy. Podría rescatar solamente dos jugadas. Una al minuto 8:20, 8:30 probablemente, en la que Fran García salta a cabecear un balón muy cerca de la raya y Yené se ve que de manera evidente, ¿no? Se queda con alevosía a frenarle en el cuerpo. Ya tenía ahí como unos 2 segundos probablemente viendo a Fran García, se desconectó del balón y le frenó con el brazo a la altura como del ombligo, de la cintura, por allí, y terminó con Fran García en una caída que pudo haber sido peligrosa. Afortunadamente nada grave, pero es una de estas jugadas que muchas veces termina siendo amarilla por lo peligroso, no por lo agresivo, sino por lo peligroso que puede ser este tipo de acciones. Y la otra, el penal de Rodrigo, que si lo revisa el VAR, obviamente es penal, hay un contacto, hay una carga. Sin embargo, creo que el hecho de que el Rodrigo se haya dejado caer antes de ese contacto favorece a que el árbitro, que además estaba muy cerca, no haya querido dictaminar nada y a que el VAR ni siquiera la haya revisado en caso de que haya visto algo allí, pues lo haya pasado por alto. Lo malo, ¿no? de esta jugada es que de allí nace ese ataque por parte del Getafe ante el Real Madrid cerca de los minutos finales, que pudo haber condicionado la obtención de esos 2 puntos. Ya para ese momento jugábamos con uno menos por la lesión de Camavinga, creo que ya había salido Camavinga, y aparte de ser 10 por esa lesión, éramos 9 porque el Rodrigo se quedó por allá en el área pidiendo algo que el árbitro, teniéndolo así de cerca, te dice que no, usted se para y corre para atrás, muchachos, más nada, no había más nada que hacer. Por la lesión de Camavinga, como dato por allí adicional, terminó Bellingham jugando junto a Valverde en el mediocampo y poco más, una victoria importante, eso sí, en lo anímico en esta lucha por el campeonato. El Madrid se mantiene cerca del Barça a falta de esa vuelta por la Liga en el clásico que se va a jugar dentro de poco, y bueno, preparando y calentando motores para lo que será la final de Copa de este fin de semana, precisamente ante el conjunto culé en el Estadio de la Cartuja. Para ese partido vamos a tener obviamente una previa que ustedes van a poder disfrutar el día viernes. De momento llegamos hasta acá con lo que fue el análisis del encuentro ante el Getafe. Victoria importante, cara positiva por parte del club que se mostró con una actitud bastante diferente. Unas labores que no habíamos visto, o por lo menos no de forma tan clara, por parte de Lucas Vázquez y Fran García el día de hoy, que no es que sean los mejores atacantes, pero obviamente son mejores atacando, y eso les permite generar la presión necesaria para que reciban menos ofensivas y así queden expuestos de cara a esa faceta defensiva en la que no terminan brillando del todo. Así que bueno, 0-1 la victoria del Real Madrid. Ustedes dejen sus impresiones en la cajita de comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y también activar la campanita para que sean los primeros en interactuar con nosotros, tanto en este como en cualquier otro video. Cuídense mucho, nos vemos el día viernes para el análisis, bueno, la previa de lo que será ese partido ante el Barcelona, que también ayer ganó sobre el Mallorca 0-1 y obviamente se mantiene líder con esa distancia importante. Cuídense mucho, pásenla bien, gracias por estar allí, por vernos, por escucharnos o hacer ambas cosas. Un besote, bye bye.